Buenos días a todos y a todas. Yo me sumo naturalmente en el nombre del Consejo Audiovisual de Andalucía y en el mío propio a los agradecimientos que se han vertido aquí al Foro de la Infancia, al Observatorio de la Infancia en Andalucía, al Consejo Andaluz de Asuntos Menores, a la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, que tenemos aquí con el Ministerio de la Infancia, y al Ayuntamiento, naturalmente, de este bello pueblo que nos acoge, a todos aquellos que estamos preocupados, colaborando, pero también nos agradecemos nuestra colaboración. Nuestra obligación es participar del mejor conocimiento de una realidad que es una realidad compleja, vidriosa, ha dicho la consejera hace unos minutos, como es la que en los momentos, en la edad contemporánea del mundo occidental, viven niños y niñas frente a lo que en otro tiempo llamábamos la caja tonta y hoy venimos llamando de muy distintas maneras la niñera electrónica, la niñera catódica y otras muchas denominaciones que no hacen sino abundar en el hecho de que se está convirtiendo esta relación, que podría ser una relación creativa, que debe ser una relación educativa, que debe ser una relación rica, en una preocupación para todos aquellos que estamos ocupados, naturalmente preocupados en la educación, en el mejor bienestar, en la felicidad, en definitiva, de los niños y niñas de hoy, que serán los adultos del futuro. Hemos planteado la presentación, la introducción en este foro, que espero que sea también muy fructífero para todos ustedes, como una exposición básica de algunos de los elementos que los informes e investigaciones elaborados como parte de este informe global sobre menores y televisión en Andalucía pueden ofrecer respecto a datos y a tendencias que nos advierten sobre la realidad actual y sobre las previsiones del futuro inmediato en una relación que es indiscutiblemente compleja, la de la televisión con respecto de la infancia y la juventud, pero que también, es cierto, encierra verdades como puños. La verdad fundamental, antes se ha hecho referencia al artículo 20 de la Constitución y al derecho a la libertad de expresión, es que siendo un derecho fundamental el de la libertad de todos y de todas a expresarnos, esa libertad está limitada por elementos de protección que incluyen a los menores, lo mismo que incluyen el honor, la propia imagen, etc. Y que siendo el espacio radioeléctrico un espacio, un bien público, no puede ser apropiado de forma autónoma o en beneficio privado sin que exista una supervisión, un control, una regulación por parte de las instituciones que, como en este caso el Consejo Audiovisual de Andalucía, tienen competencia para ello. Los menores se han convertido en una preocupación y esas instituciones que deben velar por el cuidado, en la protección de estas franjas, de estas cohortes etarias, son una más de las responsabilidades que la ciudadanía atribuye a otras instancias. Fíjense que cuando digo que los menores en su relación con la televisión son una preocupación colectiva, no estoy errando, y en el Barómetro Audiovisual de Andalucía, que elaboramos anualmente para hacer una radiografía general de cuál es la opinión de la ciudadanía respecto a los medios audiovisuales en nuestra comunidad, hay un 42% de la población que entiende que el control de los programas que ven los niños y niñas, me perdonarán el desliz del lenguaje sexista, fue un PDF que se nos trasladó de esta manera y que ya era imposible de modificar, competía a todos los agentes que intervienen en este complejo social. A todos, es decir, a padres y madres, a las televisiones y a las instituciones públicas, que tienen entre todos que controlar qué tipo de programación se emite, cuál es la emisión de información que después llega a los niños y niñas de nuestra comunidad. Si ven, sin embargo, una mayoría también importante, un 40% casi, entiende que son los hogares, las familias, los principales implicados, y después, en segundo lugar, los propios operadores, un 10%, y las instituciones públicas, como en este caso el Consejo Audiovisual de Andalucía, un 7,9%. Precisamente nuestra institución forma parte de una apuesta que se hace desde Andalucía por la creación de organismos reguladores sobre esta materia, regulación que no es enemiga de la autorregulación, que los propios operadores, como aquí se ve, deben asumir como una tarea más dentro de sus estrategias, incluso siendo estrategias de mercado. Y Andalucía, junto con Cataluña y Navarra, es una de las 3 únicas comunidades autónomas de nuestra España que, en ausencia de un Consejo Audiovisual Estatal, intentan regular a través de estas instituciones, como digo, de carácter independiente,
y encargadas de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales. Bien es cierto que estas instituciones, la nuestra en particular, tienen competencias limitadas, puesto que, por ejemplo, en el caso del Consejo Audiovisual de Andalucía, solo las tenemos en aquellas emisiones cuyos operadores tienen título habilitante concedido por la propia Administración de la Junta de Andalucía, es decir, que no somos competentes ni sobre Televisión Española, ni sobre Antena 3, ni sobre Telecinco, ni sobre La Sexta, ni sobre Cuatro, que son algunas de ellas las que precisamente ocupan algunas de las máximas preocupaciones ciudadanas respecto a los contenidos que emiten. El Consejo Audiovisual de Andalucía es también competente para la elaboración de estudios e informes relativos a los medios audiovisuales y el sistema audiovisual en general, y el grupo de infancia del Consejo, que está dirigido por la consejera Pérez, que hablará esta tarde sobre algunos de los aspectos del informe, fundamentalmente lo que tiene que ver con las prácticas que en el Consejo estamos trabajando dentro de las actuaciones y con la legislación normativa que existe respecto a los medios audiovisuales en Andalucía, ha elaborado una serie de estudios parciales, estudios que tienen que ver con la programación, con la publicidad, con las audiencias, y que son estudios centrados en datos estadísticos, en datos objetivos. Y después hemos elaborado otros dos informes que ustedes pueden acceder a su consulta en la página web del Consejo Audiovisual de Andalucía, que son el Barómetro de Infancia y Televisión en Andalucía 2008 y los barómetros audiovisuales anuales a los que antes hacía referencia. En todo ello se observa que la actividad del Consejo tiene en la protección de la juventud y la infancia una prioridad absoluta. La mayoría de las resoluciones que han evacuado el Consejo tienen que ver con estos ámbitos de competencia y estamos muy volcados en la tarea, que debe ser una tarea colectiva, y antes se animaba a la participación, y el órgano, el Consejo Audiovisual de Andalucía, es también un órgano participativo en la medida que tiene una oficina de defensa de la audiencia que recepciona quejas, sugerencias y reclamaciones. Debe ser también una tarea de todos, de todas los que estamos aquí en estos días. Pero volvamos un poco al argumento primigenio con el que abría la exposición. Decía que la verdad evidente es que hay un marco, hay un espacio radioeléctrico que se utiliza y que su utilización no puede ser una utilización arbitraria, autónomamente decidida por parte de los operadores. Pero las instituciones, a su vez, tenemos que respetar de forma absoluta el criterio del derecho a la libertad de expresión que está reconocido constitucionalmente. Yo creo que la verdad más obvia en todo esto es que la televisión puede o no, depende de qué grado, formar parte de nuestra vida. La televisión es solo un botón, al fin y al cabo. Solo que sucede que hay una cierta tendencia, hay una cierta tentación a demonizar esas influencias que la niñera católica, como decía antes, ejerce sobre una serie de, efectivamente, segmentos de población que están en un determinado desarrollo psicológico y evolutivo y que se enfrentan a una situación, a unas condiciones de vida en las cuales muchas veces los padres y madres no somos dueños de nuestro propio tiempo y utilizamos los medios audiovisuales como niñeras, realmente como cuidadoras de gran parte del tiempo de nuestros hijos. ¿Cuál es el problema que en un determinado momento puede tener la televisión? Los modelos comunicativos que caracterizan a la televisión pueden sintetizarse como de una gran capacidad de sugestión. La televisión sugiere mucho y sugestiona mucho, pero es un medio de comunicación estático y que frente a otros modelos de comunicación multidimensional es unívoca, solamente tiene una dirección, suele ser adictiva, genera un conocimiento fragmentario de la información y suele dar lugar a actitudes pasivas. Bien es cierto que en la actualidad el panorama se ha complejizado aún más en lo que tiene que ver con el acceso de los menores a los medios audiovisuales, puesto que esa supuesta indefensión con la que siempre abrimos los debates respecto a las relaciones que tienen los niños y las niñas con la televisión, está hoy en día en entredicho, puesto que se accede a una serie de medios de comunicación que no siempre los mayores conocemos y controlamos también como nuestros propios hijos e hijas, y que dan lugar a unos mecanismos nuevos de relación con la información. Son medios que permiten una mayor capacidad de elección por parte de los menores, que tienen naturaleza móvil. Los teléfonos móviles son quizá el ejemplo más evidente, pero hay muchos otros, que responden óptimamente a condiciones de flexibilidad y de conectividad y a una red múltiple de información y de contactos que generan
que son profundamente atractivos y que tienen otras claves respecto a ese modelo de información letrada lineal al que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados, bien que trabajemos con ordenadores, muchos de nosotros, ¿no? Son internet, videoconsola, teléfonos móviles, todo tipo de soportes múltiples que ya no dejan a la televisión como único mecanismo de transmisión de información y que sí que son multidireccionales frente a la televisión, como mencionaba con anterioridad. Son además instrumentos que están en pleno ajuste a la fugacidad de las relaciones sociales, a la multiplicidad y la densidad de los registros de información característicos de la sociedad contemporánea, pero también a la escasa asimilación de mucha de la información que producen, incluso al desprecio de gran parte de la información. El acceso a Internet quizás es el más evidente de todo esto. Hay que tener en cuenta entonces que nos movemos en un panorama más complejo todavía que aquel con el que iniciaba la exposición diciendo que demonizábamos la influencia. Ya no se trata solo de la televisión, ya se trata de muchos otros soportes de información que han modificado las condiciones de acceso de la infancia a esos medios audiovisuales y que están dando lugar a tendencias ya estudiadas. El año pasado, en 2007, se presentaba un informe en el que se confirmaba que en 8 años el consumo medio de televisión en España de los menores de 12 años había descendido en 18 minutos diarios, lo cual puede ser pues, una 10ª parte del total de tiempo que se dedica a la televisión. Naturalmente, yo no me voy a centrar en este momento respecto a las fantasías de totalidad que puede dar lugar el acceso indiscriminado a Internet o a los grupos sociales que se están generando por el propio acceso a estos medios, los grupos freaks, los jóvenes que se llaman de banda ancha, los jóvenes de banda estrecha, los jóvenes ajenos, etc. Pero sí me voy a centrar en la televisión porque está sucediendo un fenómeno interesante a partir precisamente del año 2008, que es cuando se están estudiando estas nuevas tendencias. Partimos de la base de una televisión que prácticamente es universal en todos los hogares. Unos años que entre finales de los 90 y principios del siglo XXI están llevando a los jóvenes y a los niños crecientemente a acceder a nuevos soportes audiovisuales. Pero de pronto nos encontramos en 2008 con un nuevo panorama en el que vuelve la televisión. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en la medida en que ha decrecido el consumo que niños y jóvenes tienen respecto a la televisión en favor de otros soportes, como estamos viendo aquí, las televisiones han reaccionado, los operadores han reaccionado. Ya en 2006, por ejemplo, la BBC establecía una estrategia de mercado para recaptar a los propios niños y niñas entre 12 y 16 años que estaban llegando a consumir incluso 3 horas de televisión semanales y que en el futuro, recordemos en qué condiciones se mueve la BBC en Gran Bretaña, podrían negarse a pagar el canon que se paga anualmente por la televisión pública, lo cual es ya un problema de mercado, ya es un problema de negocio, no es un problema solo educativo. Y en segundo lugar, las propias televisiones se están dando cuenta de que pueden hacer una oferta que recoloque las audiencias infantiles a un nivel incluso superior al que se encontraban con anterioridad. Piensen en todo el desarrollo que va a significar la TDT desde el punto de vista de los procesos de innovación y del acceso en abierto a muchos canales de televisión que ya anticiparon Antena 3, Neo X, etcétera, y otras televisiones que empezaban a programar mucho tiempo de series, etcétera, infantiles, y que hoy tenemos con casos como por ejemplo el de Disney Channel, que emite en abierto 24 horas del día, 365 días al año, y que ha logrado recaptar una audiencia que entre 4 y 12 años significa el 17% de la audiencia de estas televisiones. Piensen que la siguiente tramo de edad, de entre 25 y 37, es el 13% de la audiencia. Es decir, volvemos a las audiencias televisivas frente a esa tendencia que teníamos a considerar que ya Internet, la televisión en Internet incluso, iba a ser el futuro de la televisión. Bien es cierto que en Andalucía todavía tenemos unas condiciones que se ha calificado en algún momento de brecha digital, una brecha que desde luego se está colmatando respecto al acceso a Internet, a televisión, perdón, a través de Internet. La gran mayoría todavía hoy de los niños y niñas andaluces acceden a televisión a través del aparato, no acceden a través de Internet, pero ya hay un 7,3 ocasionalmente y un 3,6 habitualmente que convierten en un 10% la población, que en este estudio que de 2007, el año pasado, en el Centro de Infancia y Televisión en Andalucía, se realizado en 2008,
nos están anticipando tendencias. Sin embargo, insisto, la televisión sigue siendo el gran universal cultural de nuestros hogares. Y no solamente que sigue siendo el gran universal cultural de nuestros hogares, sino que aparece crecientemente en número, dando lugar pues, a una media de 2,34, creo, televisiones por hogar en Andalucía, que nos están anticipando el hecho de que ya hay más televisiones que salones o salas de estar, como decía antes la consejera. Ya hay muchas televisiones en las habitaciones de los niños. En un 31,5% de los hogares hay una televisión ubicada, se recordaba antes el dato, en la habitación de los menores. A pesar de lo cual, 9 de cada 10 informantes insisten en decir que la televisión se ve fundamentalmente en la sala de estar y que los porcentajes de emisiones y de audiencia en las otras habitaciones son poco significativos. Siendo poco significativos, sin embargo, se observa cómo en unas tablas de contingencia que hemos elaborado y que simplemente son una representación gráfica, los niños y niñas que no poseen televisión en sus habitaciones tienden a tener menos horas de visionado que los niños y niñas que poseen televisión en sus habitaciones. La televisión en el cuarto de los niños es una preocupación en la medida en que no se ejerce el control sobre la programación, lo cual no quiere decir que estando en la sala de estar o en el salón se ejerza del todo, pero desde luego los límites del control son mucho mayores. Y B, se le da la capacidad a los niños y niñas de elegir no solamente la programación que ven, sino la compañía en la que se encuentran en un momento de consumo que podría ser una ocasión familiar para la enculturación mediática, y que se pierde, puesto que se produce la individualización y lo que se ha venido a llamar en algunos estudios sociológicos la cultura de la habitación, es decir, el confinamiento de los niños y niñas a un acceso a la información que ellos deciden, para el que son autónomos, y que si bien es verdad que puede enriquecerlos porque los ayuda a conocer el entorno y a densificar sus márgenes de información, también puede llegar a aislarlos en la medida en que no se trata de relaciones sociales, se trata de relaciones mediáticas que son menos ricas desde el punto de vista humano que las relaciones sociales cara a cara. En este sentido, no hay más que mencionar las tendencias al uso, por ejemplo, la tendencia al uso del Messenger en Andalucía, que está ocupando el espacio que antes ocupaban los blogs, por ejemplo, en la población infantil, o incluso las consultas de población infantil de los espacios MySpace, etcétera, que son modos de vida virtual, de modos de vida de relación social natural, humana, Aquí tenemos una tabla en la que, o unos gráficos en los que en estas dos barras se ve perfectamente esta relación a la que antes hacía referencia, es decir, la relación entre el control que se ejerce sobre el consumo de televisión y el lugar donde se ve esa televisión quedan nítidamente expresadas. En el caso de las habitaciones propias, solo en el 50% de los lugares consultados se puede ejercer algún tipo de control, frente a la sala de estar, donde un 60% de padres y madres reconoce ejercer ese control al que antes hacía referencia. Controles y disposición de instalaciones que no son independientes de otras variables, naturalmente. En Andalucía se constata que aquellos hogares donde existe un mayor nivel de estudio, pues obviamente son hogares que correlacionan respecto de la disposición, es una correlación inversamente proporcional de más o menos número de televisiones. Aquí es clarísimo esta primera columna en amarillo, aquellas familias en las que padre y madre son, hemos producido un agrupamiento de indicadores, tienen estudios superiores, tienen unos niveles de implantación de televisiones en dormitorios de niños y niñas menores y mayores de 12 años muy por debajo, pero estoy hablando de una tercera parte respecto, por ejemplo, a familias donde los estudios son primarios e inferiores, que tienden a sobredimensionar la presencia de los aparatos, de los televisores en los hogares de Andalucía. Esa relación tiene que ver con otra serie de variables, pero bueno, fundamentalmente la del nivel de estudio que está la más significativa. Cuando digo que las televisiones han despertado, han reaccionado al uso de esos otros soportes de información, me refiero al hecho de que muchos operadores se han dado cuenta, y lo expresaba con claridad en unas declaraciones, un directivo de uno de ellos, en unas declaraciones a la Gaceta de los Negocios, que es un periódico que hay que leer, Expansión, la Gaceta de los Negocios, etcétera, hay que leerlo, incluso si somos humanistas, porque nos damos cuenta de cuáles son las claves que están decidiendo determinadas prácticas y en el ámbito de los medios de comunicación de manera muy clara. Y decía este directivo
que, y leo, Disney Channel en abierto, las vacaciones escolares y los nuevos contenidos ofertados para los más pequeños han demostrado que, y subrayo, había un nicho vacío en el mercado que era necesario tener. Es decir, el acceso a Internet era una amenaza, pero la televisión todavía podía ofrecer cosas y podía volver a captar audiencias. Estos nuevos operadores lo han hecho entendiendo que esas audiencias son un nicho de mercado, es decir, convirtiendo a la infancia, otorgando a la infancia un nuevo valor como consumidora que estaba en entredicho en los axiomas clásicos de la programación o que orientaban la programación infantil. Siempre se ha dicho que la programación infantil no es rentable. Pues ahora se ha descubierto que la programación infantil es rentable en la medida en que es rentable económicamente, estoy hablando de esa rentabilidad en este momento, en la medida en que pueda incorporar publicidad dirigida a la infancia. En este sentido, la infancia ha despertado como uno más de los nuevos sectores de consumidores que las sociedades de la opulencia están produciendo. Ya nuestros niños y niñas visten de Armani, ya nuestros niños y niñas acceden, y no hay más que ver, y en breve se presentará un estudio sobre juguetes y publicidad de juguetes en el año 2008, están accediendo al consumo conspicuo de determinados implementos tecnológicos que ni soñábamos, no ya como niños, sino como adolescentes, incluso como adultos. Consolas, tratamiento de información, álbumes multimedia, etcétera, como regalo de Reyes. Los niños han despertado como un sector de consumidores más especializado. La juventud, que está fragmentada sociológicamente, está dando lugar, está generando políticas de publicidad también fragmentarias. Publicidad dirigida a los jazz, publicidad dirigida incluso ya no a la juventud en términos etarios, sino a la juventud sociológica, a los llamados 3.2, a los jóvenes 3.2, es decir, los jóvenes de 30 años, 2.000 euros, 3.2, ¿no? Hay un segmento publicitario destinado exclusivamente a estos jóvenes que suelen estar solteros, no suelen tener lo suficiente para formar un hogar, pero sí para gastarse algunas perras, o por ejemplo los segmentos de consumidores étnicos, inmigrantes, o los segmentos homosexuales de consumidores que están despertando como una nueva aspiración a la que intenta responder la industria publicitaria, pues los jóvenes y la infancia también. Y se está convirtiendo en un segmento al que se dirige gran parte de esa publicidad que se inserta en las tramas de programación todavía muy diversa y pluralmente distribuidas en las cadenas, pero que están dando lugar a unas tendencias que ahora mismo voy a confirmar. Lo primero que vamos a hacer al hablar de publicidad, que es el bloque al que quiero dedicarme en este momento, es a confirmar una relación que puede parecer evidente, pero que debe dar lugar a una reflexión profunda. Y es que programación y publicidad infantiles mantienen, salvo en el caso de las televisiones públicas, una interdependencia. Mantienen relaciones mutuas. Es decir, la publicidad que se emite está claramente orientada al público infantil si existe programación específica para ese grupo de edad, y en el caso de las cadenas donde la programación infantil no existe tampoco la publicidad infantil. Obviamente, pero obviamente es una relación bidireccional. Si no hay programación infantil, tampoco hay apuesta por la publicidad, y si no hay una publicidad dirigida a un público que no es el destinatario de determinados operadores, no existe tampoco programación infantil. Pongo un caso evidente, La Sexta. La Sexta ha renunciado al público infantil, no tiene programación infantil, no tiene publicidad infantil, claro. No cuenta con que ese segmento es de su interés, a pesar de que está ocupando el espacio radioeléctrico del que se ha dotado a través de un acceso naturalmente legitimado. Pero no es ese su segmento de audiencia, por lo tanto no es su segmento de mercado. Y bidireccional, como no es su segmento de mercado, tampoco es su segmento de audiencia, ergo no se programa serie de espacio infantil en franja de protección reforzada. Nosotros hemos hecho el trabajo fundamentalmente en el horario de protección reforzada. No sé si ustedes conocen que existe un horario de protección infantil, que es una limitación de carácter legal entre las 6 y las 22 horas todos los días de la semana, pero existe un compromiso deontológico hecho para los menores de 13 años, suscrito por operadores, que es el horario de protección reforzada que tienen ustedes ahí
es el de las mañanas de 8 a 9 y tarde de 5 a 8, el laborable, y en las mañanas de 9 a 12 los fines de semana. Bueno, pues si observamos, dependiendo de si la cadena emite o no programación infantil, ¿qué publicidad tenemos? Si llegamos a ver esa correlación, la conclusión es obvia. Fíjense ustedes que en verde tenemos aquellas cadenas, luego veremos que tienen programación infantil en horario reforzado, en naranja aquellas que no tienen programación infantil en horario reforzado, y justamente la publicidad televisiva que se da en las cadenas que no tienen programación infantil es publicidad para adultos, servicios públicos, finanzas, belleza, etc. Y la publicidad que se da dirigida a la infancia en la franja de protección reforzada es que alimentación, deportes, desde el punto de vista de los sectores, lo vemos en verde a la izquierda, principales anunciantes, Nestlé, Nutrespa, Kellogg's, Mattel, es decir, alimentación, juguetes, y desde el punto de vista de los productos, como ven ustedes, juguetes, muñecos y muñecas, cereales para el desayuno y cadenas de comida rápida. Son los principales productos que vienen anunciados en esa franja de protección infantil, siempre que exista programación dirigida a la infancia. El caso de las teletiendas y la venta por teléfono tiene una posición paritaria, puesto que la publicidad aquí emite muchos llamados a la compra de colecciones de vídeos, conocen ustedes las colecciones estas de vídeos dirigidas a niños, etcétera, que también se insertan en esa franja horaria. Naturalmente, el tema de la alimentación es una preocupación que ocupa a este Consejo en lo que tiene que ver con la franja de protección reforzada, porque ustedes están observando en este momento, se dispara la publicidad de alimentación tanto entre semana, coincidiendo con las horas de 8 a 9 precisamente, y con las de 5 a 8 o 9 de la noche, y los fines de semana en los horarios de 8 a 12 de la mañana, que son los que ocupan precisamente los mayores niveles, los mayores porcentajes de audiencia de niños y niñas en Andalucía. Dependiendo de cómo se anuncie, puede sugerir una preocupación por la salud de los niños y niñas que acceden a determinado producto que, como ustedes conocen, pues no siempre se asegura tienen efectos positivos o beneficiosos en la infancia. Este tipo de tendencias no pasa desapercibida a la ciudadanía. Yo soy muy crítica con las posiciones que entienden o que quieren hacer notar que existe una despreocupación por parte de padres, madres, tutores, ciudadanía en general, o existe un desconocimiento por parte de unos y otros de qué es lo que están viendo sus hijos e hijas en la televisión. Yo creo que no, que en general, y así lo constatan las encuestas que hemos realizado, a 1.500 más 1.800 hogares andaluces, existe un conocimiento bastante fiel de qué está sucediendo en la televisión. Bien es cierto que no siempre existe un control igualmente fiel del acceso a esos peligros, entre comillas, porque también son oportunidades que se producen en las emisiones infantiles. Preguntada esta población por qué aspectos son más preocupantes en lo que tiene que ver con las malas prácticas publicitarias, que será un asunto del que se hablará más en extenso, supongo, esta tarde, la alimentación, pues se da cuenta un 60% de la población de que está constituyendo un elemento importante en la publicidad dirigida a menores, así como la presentación engañosa de las características de los productos o la incitación directa a la compra. Esta última expresamente prohibida. Ahora viene la campaña, como digo, de juguetes, ya está funcionando la campaña de juguetes y no es extraño que aparezca ese tipo de frase: cómpratelo ya, no te quedes sin él, ánimo que se acaba. Todo ese tipo de impulsos exhortativos, dependiendo de cómo se emitan, pueden ser incluso ilegales, en la medida en que no está permitida la exhortación, la incitación directa a la compra en esos anuncios. Por otro lado, pues anuncios con contenidos agresivos y violentos y anuncios que fomentan la desigualdad entre niños y niñas o la diferenciación entre sexos son aquellos que preocupan más a la ciudadanía. En lo que tiene que ver con la publicidad, también hay una preocupación respecto a los tiempos que ocupa. Existe una limitación legal de 12 minutos máximo por hora de publicidad que, lamentablemente, hemos confirmado en nuestro informe, no se respeta por parte de algunas cadenas. Por algunas de ellas, aquí se está observando Telecinco y Antena 3 como media,
por algunas otras como segmentos concretos dentro de los periodos rastreados. Se han analizado 5.200 emisiones de publicidad. Concretamente, Televisión Española tiene segmentos que superan esos 12 minutos, Televisión 1, que, insisto, pues son ampliamente desbordados por parte de Telecinco, Antena 3, y sin embargo se mantienen en niveles mínimos en el caso de las cadenas públicas de Andalucía, concretamente Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, que es la cadena que menos publicidad da en horario de protección reforzada, menos de una quinta parte del promedio. No es extraño, por tanto, que las opiniones que nos da la ciudadanía sobre el control y prohibición de contenido de publicidad se preocupen, en primer lugar, por la limitación de la cantidad de anuncios. Un 90%, más de un 90% de la población cree que se dan demasiados anuncios. Es un clamor, como lo es que se controlen los contenidos de esa publicidad. Y como lo es, en una mayoría de los casos, sigue siendo la mayoría, del 55 del 51, un par de posiciones que yo creo que necesitan de una reflexión por parte de los operadores y por parte de las administraciones. El 55% de la población cree que la publicidad dirigida a niños y niñas debería estar prohibida. Se está hablando de prohibición de la publicidad dirigida a la infancia. Y se está hablando de que los canales públicos, en el último de los segmentos, no emitan publicidad en el 51% de los casos, es decir, en una mayoría también de la población entrevistada. Por tanto, esa visión que tenemos de una ciudadanía despreocupada, desconocedora, ausente, que deja la televisión puesta sin más, parece que no se confirma en todos los casos, incluso si, como suele suceder en las encuestas, tienden a estar sobre-representados determinados niveles de estudio, etc. Hay realmente una posición bastante clara por parte de la ciudadanía de cuál es el contexto mediático, televisivo, en el que se están moviendo los menores y adolescentes. Bueno, y hablando de ese contexto, ¿qué ven esos menores? Que hemos analizado en el Consejo Audiovisual de Andalucía constituye la programación infantil. Programación infantil es un concepto complejo, porque claro, desde la posición de esta consejera que les habla, desde la posición de esta madre que les habla también, programación infantil no es que te pongan una serie y otra y otra y otra y otra y un dibujito y más dibujito y un... Programación infantil es un concepto estratégico, debería ser un concepto estratégico, esto es, ordenar un conjunto de recursos de cara a que se asegure, que se consolide la educación mediática de los menores. Y eso incluirá, por supuesto, dibujitos, pero incluirá espacios educativos, espacios culturales, hechos en un lenguaje accesible y atractivo, y el entretenimiento lo incluirá también, naturalmente. Pero si observamos lo que dice la ciudadanía, un 54% de la población dice que es insuficiente o muy insuficiente la programación destinada a menores que se oferta en Andalucía. Bien, es verdad que, como aquí se contempla, no siempre estamos hablando de los mismos operadores, y en esto es preciso ser justo haciendo las distinciones que en justicia hayan de hacerse y afecten a quienes afecten, sean públicos o privados. Este es el panorama que tenemos en Andalucía. Se han analizado más de 7.000, casi 9.000, perdón, 8.800 y pico emisiones de programación infantil, y se ha llegado a la conclusión de que la situación que nos encontramos nos lleva a un panorama desolador en lo que tiene que ver con buena parte de las cadenas generalistas, que, como en el caso de La Sexta, no emiten nada directamente en ese horario, o como en el caso de Telecinco, Televisión Española o Canal Sur Televisión, concentran sus emisiones destinadas a la infancia exclusivamente los fines de semana, en los días de fines de semana, y que solo en algunos casos, en los dos de las segundas cadenas públicas, y en el caso particular de Antena 3, con unas condiciones particulares, como digo, apuestan por ofrecer diariamente una programación infantil que, más allá de los contenidos, ocupa, en el caso de Canal 2 Andalucía, un 38% de las horas de programación del conjunto de la programación infantil, seguida muy a distancia de la 2 con el 18% y Antena 3 con el 15,6% del total. Como digo, Canal 2 Andalucía es la cadena que más tiempo dedica a la programación infantil, junto con la 2,
Se debe decir que el conjunto de las cadenas públicas ocupan el 70% de la programación destinada a la infancia. Cuando se habla de la liberalización de la televisión, quizás este sería un dato que podría hacernos tomar posiciones en ese sentido. Solo las televisiones públicas están apostando por esto de una manera relevante, mayoritaria, y en concreto el principal operador de Andalucía, la RTVA, ocupa más del 50% del tiempo de programación infantil que ven los niños andaluces. Bien, es verdad que con diferencias entre Canal 2 y Canal Sur Andalucía, como vemos ahí. No debe extrañar entonces que los dos canales públicos andaluces acumulen el 51% de los espectadores de la programación infantil de este periodo que se ha analizado. ¿Qué es lo que se emite en este horario? Bueno, pues hay que diferenciar entre los programas, ustedes conocen lo que son los programas contenedores, seguramente. Club Megatriz, La Banda, programas que incluyen espacios específicos insertos dentro de un conjunto completo. La Banda incluye, pues, Doraemon, Koshikame, no sé, una serie de series de dibujos animados, Club Megatriz incluye otros tantos, etcétera, y están hilvanados, digamos, con algún recurso que se llama programa contenedor. Bueno, pues si incluimos programas contenedores, animación y contenedores ocupan prácticamente el 90% de la programación infantil. Fíjense los escuálidos porcentajes que representa, por ejemplo, la apuesta por el cine infantil o por los documentales educativos, que son solo el 1% de la programación, incluyendo los contenedores, y solamente el 1% también si contemplamos, excluidos los contenedores, cuáles son la naturaleza de las distintas series y espacios que se ven, en cuyo caso se observa que la animación ocupa el 90% de la programación infantil, la serie de dibujos animados. ¿Qué sucede? Que si vemos qué producción por países tienen estas emisiones, observamos que en el 45% de los casos son emisiones japonesas o de producción japonesa. Ustedes conocen Doraemon, el gato cósmico, por favor, estamos todos hartos de ver por las mañanas Doraemon, el gato cósmico, y Compañeros Mártires, Shin-Chan, Padres de Familia, Los Simpsons, son producciones japonesas y norteamericanas que ocupan, en este caso, en este último caso, el 24% de estos espacios. ¿Qué sucede? Pues sucede que aunque están señalizados, aunque sean programas señalizados, en la mayoría de los casos, y cuando no ha sido así, el Consejo Audiovisual de Andalucía ha actuado, son series que difícilmente podemos identificar con modelos culturales que sean representativos de nuestra comunidad autónoma. Evidentemente, el papel que juegan los animes, por ejemplo, en Japón es muy distinto al papel que pueden jugar en Andalucía. Los mangas japoneses tienen como destinatarios población adulta y los importamos considerando que es para menores. Y en el caso de Estados Unidos, pues la serie Los Simpsons o compañeras, bueno, pues muestran modelos que, como Shin-Chan, pues pueden resultar muy divertidos a nosotros, pero que tienen comportamiento incívico, lenguaje obsceno, hábitos soeces, de los cuales, por cierto, se han recibido bastantes denuncias en el Consejo Audiovisual de Andalucía por las canciones que se cantan. Mi papá es un tostón, le dan un tropezón y en vez de pegarle al otro se disculpa, y cosas de esa naturaleza que evidentemente parecen no ser, aunque no estén expresa y legalmente prohibidas, muy educativas para nuestros niños y niñas. En este sentido, cuidado con los dibujos animados y con las series y programas infantiles, porque cambian según el contexto cultural y cambian, y esto es lo más interesante tal vez, según la percepción social cronológica. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que las ediciones del año 69 al año 79 de Barrio Sésamo se han señalizado en Estados Unidos como programación para adultos, porque, bueno, espero que no haya una carcajada, por favor, evítenme la tentación de reírme yo también, pero podía dar lugar a malas interpretaciones por parte de los niños el hecho de que Bill Blas durmiera en la misma habitación. Podía dar lugar a interpretaciones erróneas por parte de los niños la condición un poco espídica de la gallina caponata, y les leo el informe, que podía ser sospechosa de haber tomado alguna sustancia estupefaciente, o podía... Bueno, si queréis sigo con los hábitos alimentarios del monto de la galleta, o con
niñas que se iban con desconocidos, cosas que, como ustedes saben. Pero ¿qué sucede? Que nos reímos, pero ellos tienen muy claro que hay una necesidad de apreciar socialmente, de revisar socialmente, sea con el criterio que cada país es soberano de establecer, que sea, cuál es el sentido que se le tiene que dar a la programación destinada para niños. Por lo tanto, insisto, es una programación que no en todos los casos responde a los modelos culturales de los países donde se emite, y por lo tanto nos puede parecer adecuado o no que Barrio Sésamo, que Shin-Chan o que Padre de Familia se emitan de forma indiscriminada, sin señalizar o sin analizar previamente en las emisiones que se dan en Andalucía. Más allá de la programación que exista, ¿cuáles son las preferencias? ¿Qué es lo que nos muestra los datos de audiencia de los niños y niñas andaluces? Bueno, pues en perfecta concordancia con los datos de programación que hemos visto, es Canal 2 Andalucía la cadena preferida en programación infantil por parte de niños y niñas andaluces. Como decía, la RTVA acumula el 51% de la audiencia infantil. En programación infantil, en horario de programación infantil, si bien es verdad, y esto es muy interesante, que cuando hablamos de programación general, las preferencias se desplazan. Mientras que si hablamos de programación infantil, niños, niñas, jóvenes se destinan fundamentalmente a las cadenas públicas, a la cadena pública del operador autonómico. Cuando hablamos de programación en general, niños y niñas, jóvenes andaluces, están viendo cadenas generalistas, están viendo programación generalista, evidentemente con diferencia respecto a los tipos de programas y géneros que ven, pero ahí Antena 3 y Telecinco marcan distancias muy claras. ¿Qué géneros televisivos ven los niños y niñas andaluces? Pues si hablamos de programación en general, observamos que entre 4 y 12 años los géneros favoritos son la ficción, con un 2,32 de rating. No hemos utilizado el share, hemos utilizado el rating para medir las audiencias. Y de estos géneros de ficción, si hablamos de tipos de programa, sorpréndanse si quieren, pero es una evidencia para muchos de los hogares que conocemos, las telenovelas ocupan el 3,77% del rating de los niños y niñas andaluces entre 4 y 12 años. El horario en el que están las telenovelas es un horario proclive a la audiencia infantil. Los hábitos de los adultos y las adultas son proclives a que los niños vean Gatas Salvajes, Compañeras Mártires. Telenovelas en las cuales me permito recordarles que el Consejo Audiovisual de Andalucía ha emitido alguna resolución denunciando los modelos sexistas y de violencia de género que incluso de forma explícita se plasman en ellas. No olvidemos, estamos hablando de la apreciación social y cultural de los programas, que son telenovelas normalmente de factura latinoamericana, con lo que ello puede significar desde el punto de vista de los derechos y libertades que en unos y otros países se reconocen a hombres y mujeres. Esto quiere decir que 28.000 niños y niñas están diariamente viendo telenovelas en Andalucía. Están viendo dibujitos, están viendo los coches. Estamos hablando de un semestre en el que Fernando Alonso estaba fortísimo. Y están viendo artes marciales. ¿Qué creen ustedes que estaban viendo como artes marciales? El Pressing Catch. El Pressing Catch, que es un programa, ustedes conocen que el Consejo Audiovisual Catalán lo denunció en su día por la posibilidad de comportamiento violatorio. El operador entendía que era un programa apto y que no incumplía la legalidad, y ahí se generó una cierta polémica respecto a un programa que supongo muchos de nuestros hijos e hijas ven todos los sábados, pero que es con redifusión el domingo. Los programas que prefieren los niños son los contenedores, los programas tipo La Banda, Matrix, Zona Disney, como decía con anterioridad, son los que, desde el punto de vista de esa programación ya más específicamente infantil, prefieren los niños. Pero si tú le preguntas a los niños andaluces, dime los 50 programas que más te gustan, o le preguntas a padres y madres, ¿qué programa apreciáis? O le miras, lees las audiencias, que son un dato, digamos, objetivo, y miras qué puntos, qué cenits alcanza la audiencia de 4 a 11 años
en la programación infantil, en la programación en horario infantil en Andalucía, de los 50 programas primeros, solo la mitad son programas específicamente infantiles. Solo la mitad de los programas más vistos, de los 50 programas más vistos en Andalucía por niños y niñas entre 4 y 12 años, son programas específicamente infantiles que se abren con el Marsupilami, Cyberchase, Hattori el Ninja, Doraemon el gato cósmico que no falte, Los Simpsons, Koshikame, todos son los primeros. Pero en el puesto número 12 nos encontramos CSI Miami. En el puesto número 13, Cámara Café. En el 16, El Internado. En el 18, Los Hombres de Paco. En el 20, Gata Salvaje. No estamos hablando de qué les preguntan, ya lo vamos a ver, a los padres y madres que son los programas preferidos de sus hijos. No. Estamos hablando de qué están poniendo en la televisión medido con el audímetro. Y en el 20 está Gata Salvaje de 50. Y en el 12 está CSI Miami, que la verdad, no solamente por su contenido, sino por su horario, puede conducir, insisto, a esa reflexión colectiva a la que todos los que estamos aquí estamos obligados en este momento. Claro, tú le preguntas a los padres y madres, ya no estamos hablando de audiencia, entonces son audiencias, lo que os acabo de decir. Ahora vamos a ver lo que dicen las personas encuestadas que prefieren los niños. Dibujito. Mi niño prefiere dibujito. Mi niña prefiere dibujito, en un 43,7. Algunos dicen la serie, Los Hombres de Paco, todo eso les encanta. Física y química ahora gusta muchísimo. Y algunos programas infantiles. ¿Cuáles son los 10 programas favoritos de sus hijos e hijas? Responden Doraemon, Los Falte, Los Simpsons, La Banda, los deportes. ¿Qué programas ven ustedes en familia? Es decir, cuando están todos juntos en el saloncito, ¿qué estáis viendo? Y entonces dice, por la serie. Estamos viendo series. Hombre, dibujitos también. Pero observen los 4 primeros segmentos, que además están perfectamente distanciados de los 4 siguientes, que hay 20 puntos de diferencia. Series, dibujos animados, informativos y películas. El cine se ve en casa si se ve en familia. Si lo ven los niños solos, no, si se ve en familia. Dicen las personas encuestadas. Esos son los programas que se ven en familia. Entonces dice, vale, eso lo veis cuando estáis todos juntos. Pero cuando están los niños solos, ¿qué ven? Dibujitos. Ven dibujitos. La banda, algunos, ven serio, estos son porcentajes acumulados. Y vámonos para abajo del todo, a los segmentos del clip. Y te dice un 30% de la respuesta. Ni zorra. No sé lo que veo. A mí es que me preocupa más este 30% que el 73%. Porque si me están respondiendo padres y madres, que ellos creen que los niños prefieren unos programas, que cuando están con ellos ven otros, y que cuando están solos, pues la verdad, no tengo mucha idea, creo que ahí sí hay una debilidad en la educación mediática que le estamos dando a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Creo que ahí ese 28%, este Consejo Audiovisual de Andalucía, no tiene competencia sobre las pautas educativas que debamos padres y madres dar a nuestros hijos, pero sí tiene competencia sobre la elaboración de informes que hagan que este dato se conozca por esos padres y esas madres. Y ese 30% hay que bajarlo. Ese 30% hay que rebajarlo en los próximos años porque la educación, la televisión se ve, es un imponderable. Es un imponderable en el contexto mediático en el que nos movemos. Sin embargo, debería ser una labor de producir entre todos que ese 30% se convirtiera en un 3, en un 2% en los años que vienen. Fíjense que además, si hacemos cuenta, me dan 10 minutos, y bueno, voy por la mitad, pero bueno, lo intentaré sintetizar. Si hacemos un cálculo de qué tipo de familias son las que hacen que sus hijos e hijas accedan a unos u otros modelos de programación, las correlaciones son evidentes. En este caso no hemos valorado los niveles de formación académica, sino lo que hemos denominado, creando un análisis multivariante original en el estudio que ustedes podrán leer con mayor detenimiento si abren el informe, si abren, por supuesto, si lo leen con detalle, que es la creación de una matriz de familias, de tipologías de familias controladoras y permisivas, es decir, familias que controlan de forma dialogante cuáles son los contenidos que niños y niñas ven en casa y familias que permiten que se vea aproximadamente cualquier tipo de contenido. Si hay un control, un diálogo sobre lo que la población infantil ve en casa, se observa que hay un 43%
de casos en los que los niños terminan viendo programación infantil básicamente, porque no les dejan ver otra cosa. Sin embargo, el porcentaje de familias permisivas cuyos hijos e hijas ven programación para mayores triplica el porcentaje de las familias controladoras. Es decir, las pautas educativas inciden de una manera muy clara en el tipo de programación que niños y niñas ven en las cadenas que se emiten en Andalucía. ¿Ven en qué horario? Bueno, pues aquí un dato así, un poco por encima si queréis, pero para no para sorpresa, pero sí para conocimiento, en tanto que es un dato objetivo. Entre los 4 y los 12 años, los picos de audiencia se centran en los periodos de desayuno, almuerzo y cena, como no puede ser de otra manera. Tengas en cuenta que en muchos casos, como veremos luego, la televisión se utiliza para ayudar a dar de comer y para ayudar a comer. Son los tiempos además en los que los niños están sentados en el salón, donde normalmente se instala la televisión. Pero fíjense que nada menos que un 22,9% de los niños andaluces están viendo la televisión entre las 8 y las 12 de la noche. Y un 23% de los niños andaluces están viéndola desde las 10:30 hasta las 11:30 de la noche. Esto quiere decir que hay más de 275.000 menores de 12 años que están delante del televisor como promedio después de las 10 de la noche, que es el límite de programación de horario infantil protegido que tiene establecido la directiva europea, pero que podría aplicarse al caso andaluz de una manera corregida desde el punto de vista cultural. A lo mejor es que habría que ampliar aquí el horario de protección infantil, porque los hábitos sociales son distintos, porque los niños se levantan más tarde. A las 6 de la mañana es muy raro que haya niños viendo la tele, pero a las 10 de la noche sí es muy normal que haya niños viendo la tele. Por lo tanto, habría ahí una previsión de modificación de esos horarios que voy a pasar, digamos, en su detalle en este momento. Generalmente las familias conocen la normativa en un 60% de los casos, pero hay un 70%, insisto, en el clamor de la sociedad andaluza de personas entrevistadas que entienden que la limitación del ajuste horario hasta las 10 de la noche no es respetado, no está ajustado por los operadores y por las emisiones que se hacen. Las audiencias constatan los datos de programación que habíamos visto. Las audiencias infantiles quedan refrendadas en el caso de las audiencias juveniles. Las audiencias juveniles todavía más telenovela y todavía más artes marciales. Sigue la ficción, esto lo paso cuando estamos hablando de la población entre 13 y 18 años. Voy a pasar un poco por esta parte. Y sí que quiero ver los consumos que se producen en Andalucía según fecha y según número de horas, para darles a ustedes algún dato. Los menores andaluces ven una media de 2,04 horas entre semana y 2,84 horas los fines de semana. Esto es 2 horas prácticamente entre semana y casi 3 el fin de semana, diarias. Con matices. Antes hablaba de familias dialogantes, controladoras y autoritarias, permisivas. Se conoce a través de la investigación que hemos realizado que aquellas familias que hablan con sus hijos e hijas respecto a cuáles son los contenidos de la televisión, a qué programas pueden o no ver, etcétera, rebajan sustancialmente las horas que están los niños y niñas delante del televisor. Aquí lo pueden ustedes ver. Familias que son autoritarias, es decir, que no conversan, que toman decisiones sin conversar, tienen mayores niveles de audiencia diaria por parte de sus hijos e hijas que aquellas familias que son dialogantes, que rebajan bastante esos márgenes. ¿En qué tramo está concentrada la televisión? Les voy a dar para adelante y para atrás para que vean ustedes la diferencia entre semana y fines de semana. Entre semana en la tarde los niños y niñas andaluces son los dueños del mando, particularmente los menores de 13 años, mucho más que la población entre 13 y 18 años. Son los auténticos dueños del mando. Después, cuando llega ya la noche, la tarde y la noche lo van perdiendo, aunque se queden viendo televisión, no mandan en qué es lo que se ve en la televisión. Y durante los fines de semana, la mañana y un poquito de la tarde, pero de forma menos destacada. También cabría hacer alguna reflexión sobre por qué se ve mucha más televisión en las grandes ciudades que en los pueblos de Andalucía. Si es que hay ofertas de ocio que permiten que los niños y niñas estén haciendo otras cosas, si es que la calle todavía sigue siendo una alternativa a la televisión y en las ciudades alternativas se va perdiendo por otra serie de condicionantes, de factores sociales en los que tampoco entramos ahora. Los datos son estos.
En el hábitat rural, entre semanas se consumen menos de 2 horas y los fines de semana menos de 2,5 horas, es decir, menos de 2 horas y media. Y sin embargo, en los hábitats urbanos estas proporciones suben, como están ustedes observando, incluso por encima de la media del conjunto de Andalucía. Si preguntamos a padres y madres, bueno, pues ni mucho ni poco, no, mi hijo pues, me ve la tele lo normal, ¿no? Me ve la tele lo normal. Sin embargo, fíjense, son más los que piensan que se ve demasiado mucha televisión, son un 31,5, creo, respecto a los que piensan que se ve muy poco o poco. Ya hay más padres y madres concienciados en que hay más de la cuenta que menos de la cuenta. Bien, es verdad que, bueno, esta es una correlación que simplemente les expreso, suelen ser más pesimistas las familias que más dialogan con los hijos y que más intervienen en la educación mediática que las familias que no lo hacen. Es lógico, las familias que conversan con sus hijos, las familias controladoras y dialogantes, suelen decir, es que ven más la tele de la cuenta. A pesar de que hablo con ellos, la siguen viendo mucho tiempo. El otro modelo de familias, familias que no dialogan, familias autoritarias en la gestión del control de la televisión, son familias que piensan que a pesar de todo, bueno, pues no ven demasiado tiempo la televisión los niños y niñas que están a su cargo. ¿Por qué se ve la tele? Bueno, pasamos muy por encima a estos datos básicos, por entretenimiento, el 70% de los casos, pero fíjense ustedes, hay un 15% de las familias que habla de que hay un aburrimiento generacional que los impele a ver la televisión. El niño o la niña se aburre. Es verdad que el consumo televisivo no siempre es de la misma naturaleza. La televisión se puede utilizar como una compañía, se puede tener como un fondo y distraídamente, como se llama el consumo distraído, ver lo que se está dando. Puede ser efectivamente un consumo concentrado o puede darse incluso un tipo de consumo que es nuevo, que es el surfing, que es el que se está apareciendo con la TDT, que es este rastreo general en la tele con el mando a distancia, que no te paras en ningún sitio y está, bueno, pues haciendo una especie de encuesta extensiva sobre la televisión. Pero es verdad que muchos niños y niñas andaluces, mientras ven la televisión, están haciendo otras cosas, más de la mitad. El 53% de la población está, de los niños andaluces, que están viendo la televisión haciendo otras cosas: comer, jugar, estudiar, dormir. Y esto tiene efectos en los rendimientos académicos, los resultados escolares, como están viendo ustedes ahí, se valoran de forma mucho más negativa entre aquellos hogares en los que no existe control de consumo televisivo, que en aquellos hogares donde existe un control de consumo televisivo, que suelen ser hogares en los que la apreciación de los resultados escolares es mucho más positiva, es decir, existe una correlación que pueden ustedes comprobar, constatar en este pequeño experimento realizado en una universidad norteamericana entre niños y niñas de 5 a 6 años que ven menos de 1 hora de televisión al día. Los efectos nocivos de la televisión, por ejemplo, en el desarrollo de la imaginación, en las conductas agresivas, en las conductas violentas, en el confinamiento de la personalidad infantil, etcétera, son muy distintos a los que ven más de 3 horas al día de televisión, que tienen un concepto mucho más esquemático, menos realista de la experiencia que lo rodea, del ambiente que lo rodea, y por lo tanto seguramente pues tendrá una menor capacidad imaginativa en el futuro. Por tanto, la ciudadanía opina que el control de las emisiones dirigidas a menores debe ser una apuesta en contenido, en modelos inapropiados, en lenguaje inapropiado, en muchas ocasiones en la explicitación de las relaciones sexuales, que son bastante más que, como se ha dicho en nuestra institución, un intercambio de fluidos, ¿no? En los contenidos racistas, etcétera, que son todos contenidos a los que la ciudadanía apela se controla. En el 60% de los hogares andaluces se tiene algún tipo de control sobre el consumo televisivo infantil, pero fíjense ustedes que en el 40% de los hogares andaluces todavía no existe ese control, o es un control muy relajado como el que produce ese a veces del 14%, que normalmente suele tener que ver con una deseabilidad social. Te responden, bueno, algunas veces, como diciendo, no te puedo decir que no, pero ese 14% lamentablemente deberíamos adscribirlo en gran medida a esa mayoría. En un 50% de los casos, sin embargo, no hay regla explícita. Hay control, pero no hay un
decálogo de cosas que se pueden y no hacer con los hijos, y a lo mejor eso sería un buen ejercicio. Cosas como no permitir el visionado a partir de determinada hora, no permitir el visionado hasta que no se hagan los deberes, no permitir programas con contenido censurable, etcétera. Podrían ser algunas de las normas, en este caso son las normas más frecuentes que presenta la población respecto al consumo infantil. Y un dato importante: en el 71% de los casos el control, la educación mediática de Andalucía la están haciendo las mujeres, las madres. ¿Son las que más tiempo están en casa? Puede ser. ¿Son las que están en casa en los tiempos en los que los niños y niñas ven televisión? No siempre. Sin embargo, parece ser las que están más concernidas con estos temas, y son las que en nuestro barómetro audiovisual más reclaman un control de los contenidos, quizá porque se detienen más en estos respecto a una educación mediática que muchos padres reconocen haber delegado en sus mujeres. Creo que es una tarea de todos, es una tarea de la pareja, es una tarea de la familia, y es una tarea de los hermanos mayores con respecto a los pequeños y de los pequeños con respecto a los mayores. Y es una tarea de los tutores institucionales, de los tutores administrativos y de la legalidad vigente, que debería, como se verá esta tarde, desarrollarse de una manera mucho más clara para poder aplicar con celeridad y con eficiencia las normas, que en general son bastante buenas, de las que nos hemos dotado. Realmente la educación mediática, insisto, es una tarea de todos. En la familia tenemos el hándicap de que hay relaciones sentimentales, emocionales, que convierten en mucho más flexible nuestros hábitos y nuestras prácticas, y en este momento les hablo naturalmente como madre, no les hablo como consejera. Si les hablo como consejera, debo decirles que es una tarea todavía muy ardua la que hay que llevar a cabo. Es una tarea en la que todas las televisiones deben estar implicadas, las públicas, las privadas, las estatales, las autonómicas, las locales, pero es una tarea de la ciudadanía en general. Por lo tanto, yo me voy a permitir, en mi nombre, en el nombre de mi compañera consejera María Luisa, animarles a que tanto ustedes como todas aquellas personas que sean valientes y que intenten conseguir el fin último al que todos debemos estar dirigidos, en la felicidad, contribuyan a la educación de niños y niñas con un acto de amor más, con el acto ciudadano de denunciar, de quejarse, de opinar, de reflexionar sobre un miembro más de la familia que se ha instalado entre nosotros, cada vez más grande, cada vez más plano, cada vez menos caro, cada vez más accesible, y que con la ampliación de las TDT que se nos avecina se va a convertir seguramente en una selva casi tan inextricable como en ocasiones la selva legal en la que esta institución tiene que moverse. Así que mucho ánimo, buen trabajo estos días, y en el Consejo estamos esperando que participen. Muchas gracias.